Buenas tardes, vengo a compartir con ustedes la intención investigativa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional Magisterio, de la Extensión Académica San Cristóbal, titulado La autoestima del adolescente y sus implicaciones en el rendimiento escolar en los contextos de la educación física, una aproximación teórica a la luz de los actores educativos. Por quien les habla, Neila Silvana Escalante Muñoz. El objeto de estudio nos da que Urteaga en el 2010, el sujeto y el objeto son inseparables en la relación que se mantiene. Esta cohesión entre el sujeto y el entorno, en dicha fusión se edifica la autoestima. La autoestima es inherente al sujeto, pero que se configura esencialmente en la interacción social y en la relación de sí mismo cuando el sujeto empieza a tener percepciones sobre su propio ser. La autoestima es un aspecto, un proceso que forma parte de cada uno de los sujetos. En el 2016, McKay y Fanin establecen que en lo relativo a la autoestima, uno de los factores que la determinan son las ideas, porque dan a una supervivencia psicológica, ya que es un requisito emocional. Incide en la salud mental y afecta en la parte psicológica y en el comportamiento general de cada uno de los sujetos. En el caso de los adolescentes, el ser humano experimenta procesos de sistemas y de complejidad donde lo cognitivo, emocional, psicológico y social interactúan entre sí para la configuración de muchos aspectos subjetivos como en la autoestima. Siguiendo con Briceño en el 2022, nos reafirma que la etapa del adolescente en el cerebro aún se mantiene en despliegue y en periódicos cambios ligados a los cambios físicos, emocionales y sociales, a tal punto que el sujeto tiende a ser vulnerable. Interpretando lo que nos dice el autor, los adolescentes experimentan mecanismos de transición constante y de movilidad biológica, fisiológica, anatómica, emocional, psicológica y social, por lo que influyen los altos niveles de sensibilidad a los estímulos internos y externos. Siguiendo con el objeto de estudio, la autoestima en los adolescentes es pertinente hacerlo de una mirada reflexiva y abierta, sin juicios, sin teorías implícitas y sin fragmentar los aspectos independientes de lados que estos pueden comprender, en los diferentes conjuntos y fenómenos que se pueden dar entre sí, como es el sujeto, la etapa evolutiva que experimenta en el momento y los factores psicosociales. Estos factores psicosociales son elementos internos relacionados con lo cognitivo, emocional, psicológico y los elementos externos que son representados básicamente en el contexto social donde se desenvuelve cada uno de los sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos? Son los adolescentes, que en su etapa el cerebro aún se mantiene en un despliegue y periódicos cambios ligados a cambios físicos, emocionales y sociales, a tal punto que el sujeto tiende a ser vulnerable, que interpreta experimentos y mecanismos constantes de movilidad como son biológica, fisiológica, anatómica y emocional, psicológica y social, por lo que influyen los altos niveles de sensibilidad y susceptibilidad ante estímulos internos y externos. Y todo esto nos conlleva que en el contexto educativo el docente debe estar consciente de que la autoestima debe estar presente y es un factor que determina la productividad del estudiante en el plano escolar. Que el estudiante se sienta seguro respecto a su esfuerzo, se le otorga una recompensa, que la tendencia es a esperar al fracaso y que éste le lleva a tener un comportamiento en su creencia totalmente diferente. Y todo esto infiere en su rendimiento escolar, que se convierte en un reto el cual se ve comprometido la autoestima del estudiante. Desde la perspectiva simplista y mecánica, la autoestima nos indica que si hay un bajo rendimiento, hay baja autoestima, que es un factor subjetivo, pero existen razones positivas para que el rendimiento también lo pueda hacer. Y por consiguiente, en la educación física, nos indican que las habilidades y competencias se aprenden, pero la determinación con que se adquiere puede variar de un estudiante a otro, dependiendo de la cantidad de los factores,
entre las complicaciones e implicaciones de la autoestima, cómo se percibe esta y la autoeficacia en cada uno de cómo se genera el resultado en el rendimiento de las actividades físicas, en el deporte o en el rendimiento escolar. Teniendo en cuenta, nos surgen unos interrogantes. El primero de ellos es cómo sería la aproximación teórica sobre la autoestima del adolescente y sus implicaciones en el rendimiento escolar en el contexto de la educación física a la luz de los actores educativos. Otro interrogante sería, ¿cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes adolescentes sobre su rendimiento en la educación física a partir del autoconcepto, autoeficacia y autovalía con supuestos de la autoestima? Y a partir de la perspectiva docente de educación física, ¿qué aspectos psicológicos, emocionales y sociales manifiestan los estudiantes que generen implicaciones de su rendimiento en el plano de la cátedra? Y por último, ¿cuáles serían las categorías que conducirían a la producción de una aproximación teórica sobre la autoestima de adolescentes y sus implicaciones en el rendimiento escolar en los contextos a la luz de los autores educativos? Teniendo en cuenta las preguntas anteriormente mencionadas, nos vamos a un propósito general de la intención investigativa, que sería generar una aproximación teórica de la autoestima del adolescente y sus implicaciones en el rendimiento escolar en los contextos de la educación física a la luz de los actores educativos. Siguiendo con los propósitos específicos, identificar las percepciones que tienen los estudiantes adolescentes sobre su rendimiento en la educación física a partir del autoconcepto, la autoeficacia y la autovalía como supuestos de la autoestima. Caracterizar a partir de la mirada de los docentes de educación física las manifestaciones psicológicas, emocionales y sociales de los adolescentes en el rendimiento escolar como supuestas detonaciones de la autoestima. Y por último, derivar categorías que conduzcan a la producción de una aproximación teórica sobre la autoestima del adolescente y sus implicaciones en el rendimiento escolar en los contextos de la educación física a la luz de los actores educativos. Desde la justificación, se busca que la autoestima y sus posibles implicaciones relacionadas con estudiantes adolescentes y también con el rendimiento escolar en el marco de la educación física. Desde la parte institucional, los docentes y el personal directivo se les hace cada vez más preocupante que algunos estudiantes adolescentes desarrollen un bajo rendimiento en las actividades y demás dinámicas de la educación física. Desde el punto de vista metodológico, se justifica que el estudio debido que para indagar de forma profunda el fenómeno de interés se hace necesario recurrir a un conjunto de pasos y procedimientos que sean congruentes con la intención investigativa. En el método fenomenológico es importante puesto que permitirá posteriormente dar paso a una mirada hermenéutica que conduzca a la interpretación profunda del objeto de estudio. Desde la parte teórica existen escasas aproximaciones teóricas que intentan mostrar panoramas relativos al contexto de la educación física. Hay investigaciones similares, pero no poseen los constructos: autoestima, estudiantes, adolescencia, rendimiento escolar, educación física a nivel doctoral. Ya que es una propuesta de investigación, se sustenta desde el plano social, porque las nuevas generaciones jóvenes se les percibe como seres que se encuentran en una etapa de ciclo vital donde suceden constantes transiciones de equilibrio y desequilibrio biopsicosociales, debido a las experimentaciones de eventos normativos como son los factores biológicos y entre otros, y no normativos que son las vivencias de cada uno de ellos, lo que conduce a la construcción de una determinada autoestima que es reflejada en el rendimiento escolar. Se desarrollará en una línea de investigación pedagógica, ya que se desarrollará en una aproximación teórica sobre la autoestima en adolescentes y las implicaciones en el rendimiento escolar en el contexto de la educación física. En la perspectiva metodológica se tendrá en cuenta un paradigma interpretativo que construya un proceso operativo que conduzca al estudio de sujetos en el cual se asignan la realidad, con un enfoque cualitativo donde el investigador conoce las singularidades de cada uno de los sujetos.
con un diseño de campo que requiere conocer un método directo de objeto de estudio y con la utilización de técnicas como hacer las entrevistas semiestructuradas. Esta fue la intención investigativa propuesta. Muchas gracias.